Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Jesús a Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar una frase que el Señor le dice a Sor Faustina en el numeral 290. Propio de esta sección es rescatar algunas frases del diario espiritual de Sor Faustina, de aquello que el Señor le dice a ella, pero sin embargo vamos descubriendo su sentido para nuestra propia vida. Jesús le dice así a Sor Faustina: deja a los sabios de este mundo las investigaciones inútiles. Deja a los sabios de este mundo las investigaciones inútiles. Bueno, esta es la frase y vamos a tratar de escudriñar un poco su sentido. Por supuesto, el primero es aquel en el cual lo escribe Sor Faustina. El contexto de esta frase que el Señor le dice a ella es Sor Faustina, que está contemplando el misterio de la eternidad de Dios, y empieza no solamente a contemplar, conmovida por los misterios de la eternidad, sino que empieza a reflexionar y a tener miedo en aquello que depara la vida eterna. Y entonces el Señor la va a, de alguna manera, a calmar y también a corregir a Sor Faustina. Le va a decir: niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Deja a los sabios de este mundo las investigaciones inútiles. Yo quiero verte siempre como una niña pequeña. Ese es el contexto. Bueno, el Señor interviene para a Sor Faustina, que con su mente empieza a escabullirse, en lugar de contemplar el misterio, empieza a reflexionar ella, a ver: uy, ¿cómo será la muerte? ¿Cómo será mi muerte? ¿Me salvaré? ¿Me condenaré? Empieza a llenarse ella misma de dudas. A veces es la tendencia del ser humano de buscar explicar todo, como si fuera un problema de matemática, ¿no? Cuando íbamos a la secundaria, entonces el profesor nos daba los ejercicios y había que resolverlo. ¿Y por qué? Porque podíamos resolverlo. Entonces, cuando viene algo para contemplar, usamos esas leyes matemáticas, en el sentido de que nuestra mente se aplica a reflexionar, y mucho más que reflexionar es querer entender y abarcar algo que es desbordante. Entonces eso es una especie de debilidad de nuestra mente. Quiere ponerse por encima de aquello que la supera totalmente. Y bueno, Sor Faustina, evidentemente esa superación ya empieza a llenar de miedo. Claro, ella está contemplando los bienes eternos y en un momento empieza a decir, me imagino, porque esto no lo va a escribir Sor Faustina, empiezan las dudas. ¿Qué pasará conmigo en la hora de mi muerte? ¿Cómo sé si voy a perseverar o no en gracia de Dios cuando llegue el momento de mi muerte, el juicio particular y la gloria del cielo? ¿Sería agradable a los ojos de Dios? Empieza a llenarse de miedo y el Señor interviene, ¿no? Bueno, Sor Faustina estaba haciendo de alguna manera mal la oración, por eso el Señor también la corrige. Humilde Sor Faustina, que también manifiesta aquello con lo cual el Señor dulce y suavemente la va guiando. Siempre que contemplemos las cosas de Dios, la haré a la manera divina. Contemplar el misterio de Dios con profunda humildad, sabiendo que Dios sabe más que nosotros, que más es aquello que no podemos decir que lo que podemos decir, y que siempre ante el misterio es la mejor respuesta de la mente humana, el silencio. El silencio contemplativo, el silencio ante un Dios que siempre es mucho más sabio, pero no solamente es sabio, sino que algo mucho más. Siempre es bueno. Siempre es, su sabiduría está de buena manera teñida toda de bondad. O sea, aquello que el Señor ha pensado, aquello que no podemos abarcar de Dios, o aquello que Él ha revelado, ha manifestado, o sea, que sí podemos conocer, todo está lleno de su bondad. Si uno empieza a reflexionar, sea sobre aquello que podemos conocer y aquello que no podemos conocer, siempre tiene que ser con la humildad de una niña y de un niño. Es decir, siempre Dios excede aquello que podemos conocer, y siempre con la confianza, sabiendo que Dios es infinitamente bueno, que nos basta hacer aquello que nos pide por medio de la iglesia. Muchas veces uno piensa el día, ¿cómo va a ser nuestro final? ¿Hemos reflexionado sobre cómo será nuestro paso a la vida eterna?
Tal vez eso era lo que reflexionaba Sor Faustina, no lo sabemos, pero sí es algo que toca nuestra vida. Cada uno tendrá el momento en el cual pasa la vida eterna, todos, tú y yo. Si uno se pone a reflexionar y decir, si eso es una verdad que uno lo ve, no solamente lo sabe porque me lo han dicho, sino porque uno lo ve. Cada ser humano pasa de este mundo al otro, a la vida eterna. Y desde nuestra fe, claro, uno lo puede creer por la fe, sabe por experiencia, pero decir que, bueno, después está el juicio particular, que van a ser medidas todas nuestras obras, palabras, acciones, omisiones, pensamientos, y uno empieza a reflexionar sobre eso y decir, ¿y cómo me veré yo? ¿Y cómo estaré yo? ¿Y cómo perseveraré para estar en gracia de Dios en ese momento en el cual el demonio también va a buscar que desesperemos? Bueno, ahí lo que el Señor nos dice por medio de este numeral es, nos basta aferrarnos a lo que nos enseña la Iglesia, vivir en gracia de Dios. Y también la Iglesia, y particularmente iluminados con la Divina Misericordia, confiar en la infinita bondad de Dios aún en ese momento. Qué distinto es saber que uno se va a afrontar a un juicio particular simplemente a secas y empieza uno a temblar, pero sabiendo que ese juicio es un juicio donde puede prevalecer la misericordia si confiamos en ella, donde para nosotros nos corresponde tener un corazón humilde, arrepentido de nuestros pecados, consciente de que somos hijos, que es distinto de afrontar nuestra muerte conscientes de la infinita misericordia y el amor de Dios. Es muy distinto de un espíritu que nos hace afrontar las cuestiones misteriosas que nos superan y que tienen que ver con las postrimerías, se llama así, las cosas últimas, es decir, nuestra muerte, juicio, cielo, purgatorio, infierno, juicio universal, todo aquello que nos excede, nos supera, desde simplemente el conocimiento, desde un conocimiento amoroso, un conocimiento teñido por la infinita misericordia de Dios. Tampoco podemos caer en el error así, bueno, yo peco, total Dios es bueno y me voy a salvar, llega ese momento, me salvo, por más que esté en pecado, no, ¿qué nos pide Jesús? Convertirnos, vete y en adelante no peques más. Será predicada la conversión para el perdón de los pecados. Todas palabras de Jesús en el Evangelio. Entonces, si uno hace todo lo posible cada día por luchar contra el pecado, vive en gracia de Dios, se confiesa con frecuencia, pero bien, y accede a la Eucaristía con corazón humilde y siempre en gracia de Dios, entonces uno puede, como el Señor le dice a Santa Faustina, prepararse para ese momento de la mejor manera. Saber que va a llegar y saber que uno tiene que estar preparado, consciente de la infinita bondad de Dios sobre nuestra vida. Entonces, no dejemos tampoco que el espíritu curioso, la mente humana que busca escabullirse en los misterios de la fe, quiera saber, pero sin conocer la bondad de Dios. Muchas veces puede involucrarse en nosotros la curiosidad. Pasa hoy a veces en la iglesia que se nos mete como una especie de modas teológicas donde la mente humana quiere manejar la iglesia y la revelación de Cristo. Antes se enseñaba esto, ahora se enseña esto. Hay una nueva iglesia en la cual cualquiera puede comulgar, no importa vivir en pecado o vivir en gracia. Y eso inquieta a muchas personas. ¿Cómo puede ser? Antes me confesaba con frecuencia y hoy me dicen, no, una confesión una vez al año y con suerte y si quieren. Y que uno puede ir, comulgar y después confesarse aunque esté en pecado mortal. Esos son errores, tremendos que dañan enormemente a las almas, a las personas, a ti y a cualquiera que cae en él. Entonces, es que muchas mentes se han dejado con la propia curiosidad inventar nuevas enseñanzas que no están en el catecismo, que no están en la enseñanza siempre de la iglesia, y se las ha enseñado como si fueran verdad, no se las ha corregido, y hoy inquietan a muchas personas, ¿no? Hasta se habla de sacar el celibato a los sacerdotes, o la ordenación sacerdotal femenina, o las diaconisas, y todas cosas que nunca han sido reveladas, pedidas, que no están en la tradición de la iglesia, y que, bueno, pareciera como si fuera, bueno, es el modo de la iglesia moderna. Yo quiero la iglesia de Cristo, que es la de siempre, no la iglesia nueva inventada por los hombres porque simplemente queremos llamarla moderna, pues podemos estar contradiciendo a la iglesia de Cristo. Entonces la mente humana es tan curiosa, que con tal de ir por atrás de la curiosidad,
se despega de la verdad. Entonces, el Señor acá, a Sor Faustina, a ti y a mí, a todos los que humildemente queramos comprender lo que el Señor nos enseña, es, te quiero siempre como un niño, con humildad de corazón, consciente que yo soy Padre, que yo soy el que sabe y que yo soy el que ama. Entonces, siempre con humildad, aferrémonos a la enseñanza de siempre de la Iglesia. Algunos dirán que es la antigua, que no se... No, es la de siempre será la buena para ahora, para después, para antes. ¿Mm? Queremos lo bueno, queremos la verdad, no el invento de los hombres. Entonces, empecemos nosotros eh, manejando esa curiosidad, no dejando escabullirse, irnos porque es nuevo, porque ahora es así, y uno sentirse más moderno, ya por eso entonces ya me voy. Cuidado, porque nos puede pasar afán de novedades, afán de modernidad, y caemos en errores, o afán de quedar bien con todos los demás, y nos despegamos de Cristo, de su enseñanza, de su verdad y del bien para nuestra alma. Y el Señor va a decir, deja. Deja esos pensamientos soberbios, deja esas curiosidades, deja esa presunción, deja de preocuparte por aquello que no tiene valor. Aférrate a lo que la Iglesia te ha enseñado siempre, aún en el más sencillo catecismo, y ten paz, y actúa como un niño, como una niña ante Dios, que siempre es verdadero y siempre es bueno, y cuando ve un corazón humilde que desea la verdad, así haya caído en alguno de estos errores, lo hará de una manera, digamos, hasta que encuentre la verdad y dejará el error por la verdad, porque tiene un corazón humilde. Tanto el Señor nos quiere decir con esta frase, repitámosla y meditémosla también nosotros, con un corazón humilde. Deja a los sabios de este mundo las investigaciones inútiles. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video y a los demás videos que hacemos para difundir la Divina Misericordia, si les gusta lo que hacemos para difundirla. Así que cada me gusta ayuda a que las redes sociales entiendan que hay muchos que quieren verlo y que les gusta y lo propone a nuevas personas y así se va renovando y difundiendo más la Divina Misericordia. También les recomiendo entrar a nuestra página web, hablalmundo.org, para ver el material que diariamente enviamos para crecer en la Divina Misericordia, sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir el material que diariamente enviamos para crecer en la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.